Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes de Su Caso en Casa, programa de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, donde los temas del derecho los conversamos. Aquí no se trata de hablar con términos muy técnicos ni de enredar la situación, sino de entenderla de manera muy sencilla con ustedes los televidentes y con los invitados expertos en distintas áreas del derecho. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que varios televidentes lo habían pedido y estábamos en mora de traer ese tema aquí, y es cuando los padres requieren o no permiso para salir con sus hijos fuera del país, para llevárselos de viaje. Entonces el papá quiere llevarse al hijo, pero la mamá se opone, o viceversa. Vamos a hablar hoy sobre esa situación con una abogada invitada en el día de hoy. Se trata de la doctora Natalia Vargas Sierra. Ella es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, candidata a magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina, docente en el área del Derecho Civil, de Familia y Procesal Civil en la Universidad UNAULA y en la Cooperativa de Colombia, sede Medellín, y pues tiene experiencia como empleada pública de la rama judicial del Poder Público y como abogada litigante en el área del Derecho Civil, Comercial y de Familia. Como podemos ver, una hoja de vida amplia para tratar este tema. Doctora Natalia, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, cuando preguntan sobre los permisos para que padres puedan llevarse los hijos por fuera del país, ¿qué debemos tener en cuenta? Es una inquietud que a muchos se nos presenta y no sabemos qué hacer en algunos casos. Sí, es muy recurrente pues la duda que tenían al respecto, más que todo cuando hay una separación de los padres, que es esencialmente cuando surge la raíz del problema. Sí, esa es la raíz del problema. No obstante, pueden los padres convivir y solamente uno de ellos el que va a retirarse del país con el niño, ¿cierto? En ese caso también se requiere el permiso de salida del país. Es esa facultad que tienen o potestad que tienen los padres de permitir o no la salida del niño del país. Empecemos con el paso a paso. Hace algunos días me preguntaba un televidente que quería llevarse a su hijo menor para la ciudad de Cartagena, pero quería saber si su esposa o su compañera necesitaba darle algún permiso. En el ámbito nacional, ¿cómo opera esa situación? Lo que sucede con el permiso de salida del país es eso específicamente, el permiso es de salida del país, retirar al niño al exterior. Correcto. ¿Por qué? Porque lo exige Migración Colombia, ¿cierto? Cuando es dentro del territorio nacional, no es indispensable que haya un permiso como tal dado ante la notaría o ante el consulado o pues proporcionado por un juez, sino que se requiere por lo menos el consentimiento de los padres, sea previo al viaje inmediatamente o dado mediante un acta de conciliación en donde ya haya pactado cómo van a ser las salidas del niño fuera de la ciudad donde reside. ¿Y dónde se hace esa acta de conciliación? ¿Una notaría o dónde? Las actas de conciliación que se hacen generalmente por alimentos, custodia, cuidado personal, regulación de visitas. Esas actas se hacen en centros de conciliación, en las comisarías, claro, ante el defensor de familia, pues en el ICBF. O en los mismos consultorios de las universidades. En los consultorios también. También se puede. O sea, no basta con que yo vaya a una notaría y diga que voy a llegar a un acuerdo con mi compañero o compañera, eso no tendría ninguna validez. Bueno, cuando estamos hablando del permiso o la autorización o consentimiento para salir fuera del municipio como tal, no necesitamos ni el acta de conciliación ni un certificado, una solicitud ante el notario. Es específicamente en donde hay un trámite establecido por la ley para el permiso fuera del país, en ese. Usted menciona que generalmente el problema con los permisos, ya hablando de cuando uno quiere llevarse al hijo fuera del país, es porque no hay un vínculo, digamos, ese vínculo tiene que ser ¿qué? Matrimonio, unión libre, conyugal, o puede que no haya ningún vínculo, soy el padre del menor, pero no tengo ningún vínculo con la pareja. Exactamente. ¿Qué sucede? El permiso de salida del país se deriva del ejercicio de la patria potestad. Ambos padres, cuando no han sido privados de la patria potestad o suspendida la patria potestad, tienen esa facultad, esa potestad de otorgar el permiso de salida del país, ¿cierto? ¿Qué sucede entonces? Si ambos padres que están en el registro civil de nacimiento del niño, la madre como madre, el padre con el reconocimiento o por el hecho del matrimonio directamente ser padre y tener la patria potestad, requerirá entonces que se haga el permiso si alguno de ellos dos va a salir con el niño del país.
Y cuando hablamos de menor de edad, para el caso del tema que nos ocupa hoy, ¿qué se entiende como menor de edad para salir del país? Ok, es niños, niñas o adolescentes, que habla la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Desde qué edad? Desde los 0 años hasta los 18 años. Eso es un menor de edad. Son un joven de 17, no, es que yo ya tengo mis facultades, yo quiero viajar, necesita el permiso. Porque no, eso es lo que conocemos en derecho como la emancipación, o sea, el niño todavía no se ha emancipado de la casa, está sometido a patria potestad, a menos que tenga suspendida la patria potestad, está en cabeza de uno de los padres, entonces ese padre es el único que dará el permiso, porque no solamente es cuando uno de los padres va a salir con él, sino cuando un tercero, autorizado por los padres, también lo va a sacar del país. Bueno, aquí estamos entonces hablando sobre los permisos que se requieren para que los padres puedan llevar a los hijos menores fuera del país, obviamente cuando alguno de los dos pues necesita que ambos den ese permiso, eso lo estamos discutiendo hoy aquí. Don Juanes de Santa Rosa de Osos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Mi pregunta, ¿perdón? Sí, bien pueda, su pregunta. Mi pregunta en este momento es si yo tengo una pareja, esta pareja tiene un hijo, yo quiero salir con él del país, pero yo no soy el papá de él. ¿Qué me voy a encontrar ante inmigración con esta situación? Esa es una muy buena pregunta. En ese caso, doctora, ¿requiere que se dé el permiso del padre? Claro. ¿Del menor? En ese caso hay que tener en cuenta dos cosas. Así el señor vaya a salir con la madre del menor, recuerden que es uno de los padres el que no está saliendo en compañía de ese menor. Ese padre que no sale del país con el menor deberá otorgar ese permiso, sea ante notaría, de manera determinada, indicando de qué fecha sale y qué fecha regresa. ¿Listo? O si no están de mutuo acuerdo y él no lo quiere otorgar, pues habrá que solicitarlo previamente con el ICBF o hacerlo ante el juez de familia, que son las 3 autoridades en donde se puede elaborar el permiso. Cuando se va a solicitar un permiso, uno debe tener en cuenta cuánto tiempo, es decir, si yo sé que voy a viajar a finales de año, debo medir para lograr esos permisos, hay unos tiempos específicos, hemos dicho, el trámite, ¿cuánto puede tardar? Lo que pasa es que eso depende mucho de qué tanto el padre esté no en consenso para dar el permiso. Si el padre no está en consenso, porque si el padre no está en consenso, hay que recordar que en ese caso tendríamos que ir ante el juez de familia, para que el juez sea el que otorgue el permiso. Es un proceso que, como todos los procesos, tienen unas etapas y que va a requerir un tiempo. Una demanda. 6 meses es una demanda, un proceso verbal. O sea, que si uno va a viajar en corto tiempo y el padre no está de acuerdo, o sea, si el padre no está de acuerdo, porque ante el ICBF es por casos específicos. ¿Y esos procesos también son largos como en otras áreas del derecho? Sí, son como cualquier proceso en donde hay que vincular a la parte demandada para que venga y diga si se opone o no se opone al trámite que se está llevando a cabo, se pueden practicar pruebas, va a haber una audiencia, va a haber una sentencia y en esa sentencia el juez va a otorgar el permiso. ¿En qué estamos fallando en nuestro país frente a esa situación? Hay dificultades de los padres para entender que su hijo puede viajar y que obviamente no hay un peligro, pero que a veces se opone por solamente hacerle, como decimos coloquialmente, la maldad a la pareja porque está resentido con ella. ¿En qué estamos fallando? Bueno, no es tanto en que estemos fallando, sino que lo que sucede es que hay un temor grandísimo en los padres que se quedan en el país por la posibilidad que hay del otro compañero o excónyuge que se pueda quedar con el niño en el exterior. Y eso es muy frecuente. Ese es el temor, es muy frecuente e inclusive es muy frecuente también que el padre que se queda en el país por esa pugna que tienen entre ellos dos vaya a Migración Colombia a la unidad administrativa y manifieste que impide que el niño salga del país en cualquier momento. Es una situación muy grave, además que para ir con otro televidente debe ser muy complejo ya ese proceso de lograr que el hijo regrese al país, ya un tema más Es un más tema complejo. porque es un tema de derecho internacional. Por favor. Flor, muy buenas noches. ¿Aló? ¿Cómo me le va, doña Flor? Bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, su pregunta o su aporte en el día de hoy. Mira, es que estamos en proceso de divorcio. Mi esposo fue y consultó con un abogado. Tenemos 2 casas. Yo tengo 62 años, cumplo ahorita dentro de poco 63. Y él me dice que me deja una casa y ya, y que le firme el divorcio para poderme hacer la escritura de la casa. Entonces yo necesito saber si por mi edad tengo derecho a la pensión. Bueno, pero su inquietud es sobre el divorcio, sobre pero la pensión
Sobre la cuota alimentaria. Ah, la cuota alimentaria. Bueno, el tema que estamos tratando hoy está relacionado con los permisos para los hijos salir del país cuando uno de los padres está o no está de acuerdo, pero como la doctora también tiene experiencia en el tema del derecho de familia, no sé si quiera de pronto ayudarnos con nuestra A ver, televidente. trato de entender un poquito la duda de la Todo televidente. el tejemaneje que dice. Exacto. Hasta donde entendí es que el señor le dice fírmeme esta escritura y ella quiere saber si puede reclamar igual los alimentos porque va a haber un divorcio. Sí. Los alimentos, hablemos de los alimentos si hay hijos menores. Ella me habla de la edad que ella tiene, pero Como un factor relevante. Como un factor relevante. Entonces voy a dividirlo en dos aristas. La primera sería alimentos para los hijos menores de edad, si los tiene, o menores de 25 años que estudien, lo los está pidiendo puede para ella. solicitar, ¿cierto? Eso los puede solicitar, es clarísimo que los puede solicitar porque son derechos de los hijos, ¿cierto? Y los alimentos para la cónyuge, pues hay unas causales establecidas en el Código Civil en donde procede demandar al excónyuge por los alimentos, que es cuando lo declaran culpable, como por ejemplo las relaciones extramatrimoniales, que causan esa condena contra el excónyuge que fue culpable de ese O causal que uno de esté en divorcio. una condición económica deplorable. Sí, también. Ahorita se ha hablado mucho pues como de eso. Podría solicitarlo en el divorcio. Ya eso tendría que ser ante el juez, porque eso no lo pueden hacer mediante un acta de conciliación, a menos que fijen que él le va a dar alimentos, pero que porque él voluntariamente los va a dar. Porque lo va a dar voluntariamente. Entonces, no es un tema tan fácil, además porque tengo entendido, según lo que dice la televidente, que va a recibir una casa, o sea, tampoco va a caer en una condición económica tan compleja como para que el alimento sea, porque lo que uno ha escuchado desde el derecho de familia, que ustedes manejan muy bien, es que hasta los padres, y esto es un dato importante, hasta los padres en un momento dado, si están en una condición económica muy difícil Los y de hijos deben enfermedad, concurrir. podrían llegar a demandar a sus hijos por alimentos. No, y hasta los nietos. Y hasta los nietos, por favor. Ya se ha hablado de los nietos por la condición de económica del padre, que no de los alimentos, entonces pueden entrar, y lo ha dicho la sentencias de la Corte Y es que Constitucional. ya la Corte Constitucional a mí me gusta mucho porque ha abierto una jurisprudencia en el tema de las pensiones para los nietos, pensiones de oriente para los nietos. Y los hijos eso de con jurisprudencia. crianza también. Hijos de crianza. Y usted menciona también ahora sobre demandar por alimentos en un momento dado hasta los nietos si están en una buena condición económica porque el padre no tiene cómo. Me imagino hacia el padre. Sí. En fin. Vamos con más televidentes. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Gustavo de la ciudad de Cali. Don Gustavo de Cali. ¿Cómo me le va? Bien, bien, gracias a Dios. Su pregunta, aporte en el día de hoy. A ver, tengo una duda. ¿Qué pasa cuando se le da un permiso, digamos, el padre está fuera del país y se le da el permiso, digamos, por un mes, luego se le amplía por un año? La mamá está en la ciudad. ¿Qué pasa después de que se le da el permiso del año, digamos, que no vuelvan, o qué se puede hacer, o se puede prorrogar, o cómo así? Muchas gracias. Ese es uno de los grandes, de verdad, que las inquietudes que uno queda acá. Sí, aló. Sí. Sí, digamos, si ya después digan que no, que nosotros no, digamos que son menores de edad, no, nosotros no nos queremos ir. No queremos volver al país. Eso, no queremos volver y el papá está preocupado. Entonces, ¿ahí qué pasaría? Muchas gracias al televidente de la ciudad de Cali. ¿Qué pasaría ahí, doctora? ¿Cuál es el proceso a seguir? Resulta que ese es Gracias. lo que generalmente pasa, y es lo que te decía ahorita. Es siempre el temor del padre que se queda de que el hijo no vuelva, ¿cierto? Por las condiciones que puede encontrar en el exterior. Hay varias sentencias de la Corte. Hay que valorar siempre el bienestar o el interés superior del niño, ¿cierto? Hasta la adolescencia, es decir, hasta los 18 años. ¿Qué sucede en este caso? Resulta que cuando el niño se va al exterior y si se fue con uno de los padres, empecemos por el primero. Ejercicio arbitrario de la patria potestad es un delito. ¿Listo? No pidió la autorización. No, sí, lo tuvo, pero la violó. Ah, ya. Porque él está hablando del caso en que se lo llevaron con permiso, le prorrogan el permiso, pero igual lo deja. ¿Listo? Vencido el año. Entonces, primero. Y segundo, hay que hacer un proceso de restablecimiento internacional de derechos, es decir, pedirle al otro estado que mande el niño, y ha pasado mucho. Y vamos con otro televidente, pero una de las grandes inquietudes es que cuando uno le dicen derecho internacional, lo que uno se imagina es plata, costos para operar en el tema internacional. Doña Marta, buenas noches desde Cali. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Para hacer una pregunta a la doctora. Yo tengo una hija que ella con su primer matrimonio tuvo un chico. El chico tiene 17 años en este momento
se casó aquí, se casó en España con un señor que conoció en España, tuvo una niña de 8 años, pero este señor pues le daba más que todo maltrato psicológico a los 3. Ella, con permiso de él, se vino de vacaciones y ella ya no quiere regresarse. El señor la demandó y la jueza aquí, no, o sea, el bienestar familiar o la jueza, eso, le otorgó que la niña tenía que devolverse. Se hizo una apelación, mas sin embargo la respuesta fue que no, que hay que devolver a la niña. Pero para devolverse la niña tendría que devolverse mi hija también. Nos da temor de que le pueda pasar algo allá en España. No sabemos cómo hacer, si tenga que mandar a la niña sola. La niña apenas tiene 8 años y no sabemos qué camino tomar. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra televidente. Es un tema bien complejo, doctora. Sí. Bien complejo. Resulta que efectivamente lo que se está haciendo cuando el juez ordena que tiene que regresar porque la menor está por fuera de España, en este caso sin permiso, porque no solamente aplica en Colombia, sino que también aplica en muchos países, pues es efectivamente el que la tienen que restituir, al niño hay que restituirlo, no como una cosa, sino como el hijo sometido a patria potestad. Porque es que no pierde su relación de sangre con el padre. Exacto, entonces... no pierde su relación y siempre dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño que ambos padres deben disfrutar del menor y tienen derecho a eso. El niño tiene que volver, sí, con la madre o sin la madre, así pero esté muy tiene que amañado en regresar. Colombia. La madre deberá hacer todos los trámites pertinentes para lograr que la niña, por bienestar de la niña, esté en Colombia porque considere y demuestre que debe ser así. Tema bien complejo. Vamos a ir a una corta pausa y vamos a seguir hablando sobre en qué casos podemos pedir los permisos para llevarnos nuestros hijos fuera del país y cómo funciona esto. Ya regresamos. Este tema lo habían pedido ustedes, qué hacer cuando queremos llevar nuestros hijos por fuera del país y qué permisos requerimos. Entonces vamos a revisar aspectos importantes sobre esta situación. Doctora Natalia, ¿qué aspectos son importantes para tener en cuenta en ese sentido, para los permisos? Hay que tener en cuenta las causas por las que voy a pedir el permiso, es decir, lo voy a pedir porque hay mutuo acuerdo entre los padres, lo voy a pedir porque hay desacuerdo entre los padres, lo voy a pedir porque el padre está ausente. En esos 3 casos, por ejemplo, las autoridades a las que se dirige son 3 autoridades que pueden ser diferentes. Vamos a revisar entonces, doctora Natalia, los aspectos importantes para recordar sobre este tema. Cuando alguno de los padres ha fallecido o ha sido privado de la patria potestad, no se requiere de dicho permiso, por lo que al momento de salida del país deberá presentarse. En caso de muerte, el registro civil de defunción de ese progenitor. En caso de privación de la patria potestad,
copia de la sentencia judicial debidamente ejecutoriada. En caso de fallecimiento de ambos padres, debe presentarse el permiso de salida suscrito por el representante legal o curador del menor, así como el respaldo de la designación como responsable del menor de quien suscribió el permiso. Si solo uno de los padres tiene la custodia del menor, igualmente se requiere permiso de salida del otro padre que no viaja, pues basta con tener la patria potestad para que se deba cumplir la exigencia, sea mediante notario o mediante juez, según estén o no de mutuo acuerdo. El permiso se otorga con especificaciones de salida y regreso del menor, lo que implica que el menor debe regresar al país. De no hacerlo, podría iniciarse un proceso de restablecimiento internacional de derechos, como lo mencionaba la doctora Natalia. El permiso de salida del país no opera de pleno derecho, es decir, puede presentarse el caso contrario, esto es, que el padre que no tenga el cuidado del menor impida la salida del mismo. Esto lo realiza radicando ante la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia la solicitud de impedimento, informando los motivos de su decisión, copia de cédula de ciudadanía y registro civil del menor, su ubicación, residencia y lugar del trabajo. Bueno, hay muchos aspectos importantes para tener en cuenta. Gloria, buenas noches, desde La Floresta. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, su inquietud, su aporte. Bueno, yo quiero aportar algo. Este tema, pues tenemos como mucha tela para cortar y necesitaríamos como pues los padres como más otro caso de estos para hacer. El caso de nosotros es como algo específico. Nosotros en este momento tenemos una bebé, una niña ya por restitución internacional. ¿Qué pasó? Nosotros dimos un permiso de un mes y la madre se la llevó mucho, o sea, dijo que era un mes de turismo y jamás. ¿Qué pasó? El papá le dio el permiso, pero cuando empezó a comunicarse con ella ya había cambiado celular, no, Mejor dicho. Se nos perdió del mapa, como se dice. Pasaron 2 años, año y medio más o menos, y por esas cosas tuvimos suerte, se los digo francamente, tuvimos suerte porque supimos en qué país estaba y la pudimos contactar. ¿Qué nos tocó hacer? Ir a juez, abogados, de todo pues como la demanda en sí, para que nos devolvieran la niña. Fue un proceso muy largo y muy crítico, tanto para la niña como para nosotros, como el papá. Y costoso el proceso también, porque es bueno que nos cuente esa experiencia para que el televidente... doctor, en ese caso a nosotros no fue bien porque el papá no ganaba mucho salario mínimo, entonces el Estado le dio el abogado. Le proporcionó un abogado de oficio. Sí, y nos fue bien, digo yo. Pero vea, por experiencia propia se los digo, hay muchos papás que están en este mismo dilema y no tienen el apoyo, el conocimiento y la manera de saber dónde están sus niños. Claro. Muchos papás quieren aportarle a la mamá se les pierde, esto inclusive lo hicimos una vez porque una persona conocida nos dijo, Colombia tiene un decreto de restitución internacional con otros países. Sí, hay convenios firmados. Fuimos a Bienestar Familiar y inclusive en Bienestar Familiar todavía no tenían ese papel. Nosotros lo bajamos por internet para que ellos se enteraran cómo era el proceso. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Ustedes, los televidentes, también apoyan este trabajo que hacemos en Su Caso en Casa. Lo que mencionaba, complicado. Y además, doctora Natalia, estamos en materia de convenios internacionales para el restablecimiento de los menores. Si estamos bien conectados con los países, si hay suficientes herramientas. A ver, las herramientas siempre han estado, claro, porque siempre que hay relaciones entre estados, pues tienen que brindarse las herramientas para hacer cumplir los convenios internacionales, ¿cierto? ¿Cómo son las instancias? Pues efectivamente hay que recurrir al Bienestar Familiar, informar lo que sucede y Bienestar Familiar activa las rutas. Para esto vincula entonces Migración Colombia mediante sus entes, sus unidades realiza todo el vínculo con las entidades consulares en el país respectivo y así sucesivamente se van activando todas las cadenas para lograr la restitución del menor. Estamos muy taquilleros hoy con este programa, no sabíamos que había tanta gente inquieta con este tema. Me imagino. Vamos con televidente, ¿con quién tenemos el gusto? Caterine, buenas noches, desde La Estrella. Buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias. Su pregunta, por favor, o su aporte. Mi pregunta es, yo tengo una niña de 2 años y medio y el papá no la reconoció pues ante registro civil ni nada.
Yo pienso salir del país y él me dice que él por derecho puede, pues no me puede dejar salir la niña. ¿Él tiene ese derecho o puedo salir tranquilamente? Porque en la nota, pues en la notaría preguntan quién es el papá y aparecen los datos. Claro. Ahí, no sé. Es una pregunta muy común. Pero bueno, voy a aclarar algo. No entiendo por qué en la notaría le dicen que sí aparecen los datos. Pero no. Porque usted me dice, sí, usted dice que no la reconoció y hay que tener claro dos cosas. Cuando un padre no reconoce a un hijo, no tiene ejercicio de la patria potestad, por lo tanto no tiene esa facultad para impedir la salida del país de un menor, ¿cierto? Si la niña sí está reconocida, es decir, tiene los apellidos del padre y el padre firmó el registro civil de nacimiento como reconocimiento, pues tiene toda la potestad para impedir la salida del país. Tenga algo muy claro y es, si la niña no ha sido reconocida y no existe esa firma en el registro civil de nacimiento, solo es usted la que tiene la patria potestad y usted la que permite que la niña salga o no del país, con usted o con otra persona. O sea que en ese caso, cuando menciona el tema de notaría, debe buscar al padre del menor para poderlo sacar, pues, llevar del país. Pero en el caso que ella dice no tiene reconocimiento, en ese caso no tiene que buscar a nadie. Simplemente usted se va con la niña o si la niña va a salir con un tercero, usted otorga el permiso. Doctora Natalia Vargas Sierra, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando de estos temas porque la verdad hay muchas inquietudes y en materia del derecho sí que tenemos bastantes dificultades para poder saber cómo manejar con otros países y todas estas cosas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. No se vayan porque a las 7 de la noche la emisión estelar de Teleantioquia Noticias. Gracias por estar con nosotros.